Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Emprende Mujer en el 1040 de amplitud modulada. Este viernes que es un día húmedo, muy agradable, en el que vamos a escuchar un tema que todo va dirigido a los emprendedores, como cada día este programa lo dirige. Me da mucho gusto saludarles. Me da mucho gusto saludarles y que se encuentren escuchando este programa. Permítanme agradecer a todo el equipo técnico que nos acompaña y nos ayuda a que este programa sea posible, a Jessy que se encuentra en los teléfonos para que pueda tomar nota de todas las inquietudes y comentarios, inclusive la retroalimentación del tema que vamos a escuchar el día de hoy, por si ustedes quieren hacer sus llamadas al 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Recuerden que contamos con una línea de WhatsApp para recibir sus mensajes, el 333-822-3208. Para todos aquellos que deseen también vernos por medio de internet, les invito a que accesen a la página www.radiomujer.com.mx. Las líneas ya están abiertas, estamos listos para empezar. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, que es una segunda parte del tema que ya se había tratado con ustedes, es el tema sobre disfunciones de las empresas familiares. Y para hablar de ello, tenemos el gusto y el honor de recibir a Jacobo Díaz Armendáriz. El señor es contador público, auditor egresado de la Universidad de Guadalajara, es especialista en finanzas, banca y bolsa de valores por la Universidad Autónoma de Guadalajara, entre varios puntos, porque es una persona que está lleno de capacidades, lleno de áreas de expertise para apoyarnos en este tema del día de hoy. Jacobo, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días y bienvenido a este programa. Gracias, buenos días a todos, a los radioescuchas, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Y bueno, el tema es por demás interesante. Claro que sí. Para dar un poquito de antecedentes de lo que vamos a hablar el día de hoy, Jacobo, tenemos nosotros de que en la vez anterior en que estuvieron tanto tú como el licenciado Gonzalo Villava, un amigo muy apreciado de mi parte, que le mando un más cordial saludo, él es director de la empresa Ex Facto Consulting. ¿Sí? Se habló de las disfunciones en las empresas, de cuál es de qué se trata esto de las disfunciones. Es algo que no está funcionando bien, es algo que nos puede afectar dentro de la empresa. Y también se hizo un pequeño resumen de algunas de esas disfunciones que afectan a la empresa familiar. Y miren que la empresa familiar en el mundo de los negocios es la gran mayoría en nuestro país que sostienen la economía. Y este gran número de empresas familiares, bueno, pues también son las que nos generan más empleos y tenemos que tener mucho cuidado en ellas, ser muy sensibles para atenderlas porque son quienes son generadoras de empleo. Estas disfunciones se habló sobre ese problema que existe cuando se es un hombre orquesta, también sobre esa manía de tener los parientes dentro de la empresa, Jacobo. Y bueno, fueron algunos puntos en que se estuvieron tratando. Creo que la continuidad que vamos a dar al tema nos va a complementar mucho la información que ya habían generado ustedes. Yo les invito a que se queden hoy viernes a escuchar este programa bien interesante, compartan sus puntos de vista, que las líneas de teléfono están abiertas para ustedes. Bienvenido, Jacobo, te escuchamos. Gracias, muy amable. Bueno, pues retomando el tema, en realidad la empresa familiar, para todos aquellos que tienen la fortuna de formar parte de una o tener una, o que tienen planes de formar una, nace de manera individual. Es la inspiración, el instinto del fundador, quien dice, ¿sabes qué? Me late esto, me gusta esto, pongo esto. Y entonces de ahí viene el nacimiento de las disfunciones. ¿Por qué? Como esta empresa familiar nace en lo individual, cuando crece y se va formando como familiar, hay ciertas áreas que no se detectan y que de repente ya nos dan problemas. Una de ellas las hemos mencionado, vamos a repasar algunas brevemente y va a haber algunas nuevas. Por ejemplo, que solamente los hijos pueden formar parte de la plantilla de la estructura. Muchas veces los hijos no están preparados, no tienen el perfil para ser o gerentes de producción o gerente de ventas o ocupar un puesto de importancia. Sin embargo, como se sienten con el derecho, como la empresa es de papá o de mamá, entonces papá o mamá se siente con la obligación de darles el puesto. Y encontramos esta disfunción de solamente familiares en puestos clave, en puestos importantes, y por lo tanto tenemos toma de decisiones que muchas veces no están fundamentadas en un conocimiento previo, en una experiencia que permita que las decisiones se tomen de buena manera. Así como esas, tenemos, por ejemplo,
con informalidad al extremo. La empresa familiar, como nace de manera individual y se va ajustando conforme el fundador va dando respuesta a los requerimientos tanto legales como comerciales y sociales que le van exigiendo, va saliendo al paso, como dicen por ahí en mi tierra, la trote y moche. Va saliendo al paso como Dios le da a entender, y entonces, ¿qué sucede? Que se vuelve informal. Muchas de esas empresas no pagan impuestos, no se registran, no hallan cómo, a veces no es ni siquiera que no quieran pagarlos, pero de repente, como nacieron en la informalidad, resulta más fácil, más cómodo el seguir en esa informalidad que cambiar a un aspecto formal. ¿Cuál es el inconveniente y por qué esto se vuelve una disfunción? Para que la empresa crezca, y todos aquellos que tienen una empresa familiar lo han vivido, se requiere formalidad. Se requiere que haya esa relación con las autoridades, con los clientes, con los proveedores, con los mismos empleados de manera formal. La informalidad no da seguridad ni confianza. Y entonces, cuando esta informalidad sigue presente en la empresa familiar, se vuelve una disfunción su estructura orgánica. No funciona bien. De repente un empleado que no está registrado ante ninguna autoridad dice que se quiere salir y que le indemnicen y que le deben 3 meses y 1 año y 2 años y todo esto, como no está soportado, no está sustentado, se vuelve muy complejo. También los clientes, los proveedores empiezan a no querer tener relación con ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque en determinado caso o momento de que haya un incumplimiento, no hay la sustentabilidad de la formalidad, de que esta persona exista, de esta persona moral, esta empresa exista como un ente formal. Y esto complica y hace disfuncional la estructura orgánica de la empresa familiar. Por supuesto, y mira, y esto es bien interesante para que todos tomemos nota de ello, porque si el gran número de empresas familiares, que son los que están sustentando la parte económica de nuestro país, pues es bien importante ese punto tan esencial, que es darle formalidad a la empresa. En cuestión, quiero pensar que es una profesionalización del trabajo dentro de la misma empresa, en donde si son los hijos que son los que ocupan los cargos importantes, pues señores, es importantísimo empezar por esa parte de lo que es el perfil profesional que requiere cada una de estas áreas que deben de ir cubriendo. ¿Por qué? Porque mientras más estén profesionalizando su empresa, esta empresa nos va a funcionar de tal manera que cree confianza hacia afuera. Confianza para el proveedor, para el socio, para el cliente, y entonces se convierten un tanto más fuertes, más sólidas, ¿verdad? Al tiempo. Muy interesante, y ¿en qué quieres tú que continuemos? Porque esto es muy interesante lo que estás hablando. Vinculada a esta disfunción de la estructura informal, llegamos a otra muy importante y que al empresario, a la empresaria le va a llamar la atención también. Como es informal, la estructura se vuelve también burocrática y costosa. ¿Qué sucede? Imagine usted la empresa familiar, ya sea en la que está, la que pertenece o alguna de la cual conozca. El fundador o la fundadora formó la empresa y fue invitando a que formaran parte de ella a los hijos o inclusive a la pareja también. Decíamos, muchas veces sin que cumplan el perfil para esa empresa. Pero esto nos lleva a encontrarnos muy frecuentemente, más de lo que usted se pueda imaginar, con empresas donde la estructura burocrática, la estructura organizacional es burocrática. Es decir, tienen el director, que es el dueño de la empresa, pero bien tiene un contador, contralor, tesorero, analista, auxiliar contable, gerente de producción, auxiliar del gerente de producción, un montón de puestos que, como fueron heredando esos puestos, fueron naciendo a través del tiempo, se van quedando. Rara vez la empresa familiar hace una revisión hacia adentro, partiendo desde una visión de fuera, es decir, ¿cómo estoy en relación con mi competencia? ¿Cuánto me cuestan, por ejemplo, mis estructuras de soporte? Todo lo que es la administración, la contabilidad, el aspecto financiero, la tesorería, todo lo que se llaman funciones de apoyo, ¿cuánto me cuestan? Resulta que se encuentran con que la empresa de la competencia está pagando a lo mejor 50,000 pesos por esas estructuras y ellos están pagando 200,000 o 150,000 pesos mensuales. Esta parte es muy importante y se da esa disfunción por eso, por la falta de formalidad. Bueno, pues efectivamente vamos a continuar con este tema porque la formalidad es importantísimo para poder sostener estas empresas familiares. Vamos a un corte, los invito a llamar al 31 22 11 90, 36 47 18 83. Estamos en Emprende Mujer, seguimos en un rato más.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo de regreso, es la 1:19 de la tarde, en el programa de Emprende Mujer en el 1040 de amplitud modulada, y les agradezco que estén con nosotros escuchando este programa. Las líneas de teléfono las tenemos disponibles para que nos puedan hacer sus comentarios o preguntas al especialista que nos acompaña el día de hoy, porque vale la pena que aprovechemos esta presencia tan valiosa para que ustedes puedan ir desahogando sus dudas. Las líneas de teléfono es el 31 22 11 90, 36 47 18 83. No olviden que también tenemos un WhatsApp para mensajes, es el 333-822-3208. Y si nos escuchan por medio de internet, está la página de www.radiomujer.com.mx. Tenemos el día de hoy a Jacobo Díaz, que es director general de Vórtice Coaching Estratégico, que nos está platicando del tema tan interesante sobre esas disfunciones de las empresas familiares. Disfunciones, como hace rato estábamos platicando, Jacobo, de todos esa repetición o esos cargos que de repente son repetidos en las actividades que se están realizando, y de qué es lo que se está haciendo dentro de la empresa que nos causa cierta problemática para falta de crecimiento. Inclusive también vimos esa falta de credibilidad hacia afuera. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando mucho los roles que se juegan dentro de la empresa. Para continuar con este programa, con este tema, yo quisiera también decirles que contamos con Twitter también, en donde si ustedes gusten pueden mandar sus mensajes a @emprendemujerrm /FB Mujer, el sexto sentido. Estamos con ustedes a la 1:21 de la tarde. Vamos a continuar, Jacobo, con el tema. Muy bien. Estábamos hablando de la estructura costosa y burocrática. Y en lo particular, he encontrado muy provechoso contar casos que ilustren esta situación, y les expongo dos casos que pareciera ser opuestos. El caso de una persona que acudió a nosotros para asesoría, para consultoría, que es dueño de una tienda en la que venden telas para tapices. Me visitó un día y dijo: ¿sabes qué? Estoy muy preocupado, Jacobo. Si mi negocio sigue estando muy bien, está ahí en la zona de Obregón, pero así como gano el dinero me lo gasto, ¿no? Debo ya 6 meses de colegiatura de mis hijas y no hay yo qué hacer. Cuando revisamos la estructura nos dimos cuenta que tenía 4 dependientes de mostrador cuando necesitaba nada más 2. Fue impresionante el cambio en el rostro de este amigo empresario, cuando se dio cuenta que estaba gastando cerca de 25,000 o 30,000 pesos mensuales de más, que obviamente que eso subsanó las colegiaturas y obviamente la calidad de vida que estaba viviendo. El otro caso, una empresa más grande, en donde estaban teniendo conflictos con lo que es la operación, y en una visita que nos hicieron el favor de permitirnos, nos dimos cuenta que tenían funciones de contralor y de contador, y que ambos estaban haciendo lo mismo. Estamos hablando de un gasto a lo mejor anual cercano a los 800,000 pesos. En ese sentido, recortaron su estructura y obviamente 800,000 pesos de más son una gran ventaja para cualquier empresa. Entonces la estructura se vuelve cara y burocrática, no porque el empresario familiar o la empresaria de la empresa familiar lo quiera, sino porque es difícil en la empresa familiar, si lo es en cualquier otra, en la empresa familiar más, ver hacia adentro. Estamos creciendo, no nos damos cuenta, ese crecimiento no es armónico y pagamos mucho dinero por él. Sugerencia en este aspecto, en esta disfunción de estructura cara y burocrática, es conveniente siempre tener la visión de un tercero, de una persona de mucha confianza, que tenga conocimiento en la materia, para que nos opine sobre nuestra estructura. Si es una estructura eficiente, si está haciendo uso de la tecnología. Sí, bueno, recuerdo inclusive el caso de una señora que abrió un local de tortas ahogadas, creció mucho y cuando menos pensó estaba perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque había contratado meseros sin ton y son. Todas esas situaciones es importante que haya alguien que nos ayude a ver, a espejear qué nos está pasando y tomar decisión para que en lugar de ser una disfunción, sea una función que nos potencialice. Y mira, Jacobo, que esto es tan común en las empresas familiares, en esas pequeñas, chicas, medianas, ¿sí? Micros inclusive, ¿sí? Que sucede este tipo de situaciones, porque todos debemos de conocer algún caso en donde esté sucediendo este tipo de conflictos o este tipo de disfunciones, ¿sí? Cuando la empresa
si se quiere mejorar, es muy importante la contratación de un profesional. Un profesional que les pueda verdaderamente poner las cartas sobre la mesa, así cero intereses, cero conflicto, en donde diga, bueno, de una manera muy práctica, te digo qué es lo que está pasando, las decisiones están en tus manos, tú sabes si vas a cambiar o no vas a cambiar. Tenemos un mensaje de WhatsApp, que te lo voy a leer, Jacobo. Adelante. ¿Sí? Dice, felicidades por el tema y por su invitado. Como nos expone el tema, nos queda más claro el tema. Es muy recurrente que en las empresas familiares. Soy Paulina. Paulina, muchas gracias por tu llamada, por tu WhatsApp. Y sí, efectivamente es una manera tan práctica porque precisamente la capacidad que se tiene como profesional, tú lo sabes, Jacobo, sí, es precisamente esa sensibilización que tenemos dentro de las empresas. Y bueno, pues Jacobo tiene maestría en desarrollo organizacional humano por la Universidad del Valle de Atemajac, que por ello es que lo tenemos aquí con nosotros como un especialista en la materia para hablar de este tema. ¿Continuamos, te parece? Muy bien, claro que sí. Las disfunciones. En la mañana di una conferencia precisamente en UNIVA a egresar, que gente que va a egresar de licenciatura, y cuando les hablé de disfunción ya se imaginarán la risa que les dio, ¿no? La disfunción es muy importante observarla para atenderla. Una disfunción que también que tiene un costo excesivo, tiene que ver, así como con la estructura, ¿verdad?, lo que se refiere a la falta de capacidad para tomar decisiones en grupo, en equipo. El empresario fundador no tenía un grupo cuando empezó. La fundadora, cuando inició la empresa, no tenía nadie que le ayudara, inclusive porque, como decíamos hace rato, empiezan por instinto. ¿Qué sucede cuando la empresa crece, cuando compite con otras empresas similares? Tiene que mejorar, subrayo esto, tiene que mejorar la calidad de sus decisiones. Porque son las decisiones las que nos dan o no competitividad. La decisión de comprar con un proveedor, la decisión de comprar en volumen, la decisión de vender cargando nosotros con el costo de desplazamiento o dejándoselo al cliente, la decisión de tener un gran almacén o de contratar un centro de distribución, son decisiones fundamentales que terminan por costarnos mucho cuando no son bien tomadas. Entonces, tomar decisiones en grupo es una disfunción de empresas familiares, es decir, está ausente. ¿Y sabes qué pasa en este tema de las decisiones, Jacobo? Creo yo que es aquí para que aprendamos a valorar. Tú que nos escuchas, la toma de decisiones no nada más es porque tengo que decidir y tengo que hacer esto y lo hago. No, yo creo que para una buena decisión hay que crear todo un proceso, ¿sí?, en donde nos lleve a un buen fin. Una decisión tomada, analizada, concienzudamente, nos puede dar las líneas a seguir hacia dónde vamos, para que si el resultado no fue lo esperado, bueno, pues no nos va a doler porque lo analizamos. ¿Sí? Entonces claro, no necesariamente tenga siempre que ser un resultado óptimo, pero a lo mejor es algo que nos va a ayudar, porque en el proceso de esa decisión nos dejó ver más allá de qué es lo que pudiéramos nosotros decidir. En este tema sobre toma de decisiones, yo creo que sí valdría la pena que lo hablemos un poquito más, porque en las empresas familiares las decisiones, cuando no son de repente compartidas por quien lleva la cabeza, ¿sí?, o porque son tan compartidas con quienes no tienen la experiencia, puede haber un cierto problema también disfuncional dentro de la empresa. Por supuesto, de hecho, voy a referirme a los mismos casos que ilustré hace rato en lo que es la calidad de decisiones. Por ejemplo, nos tocó en este mismo negocio de tortas ahogadas que el hijo mayor de la señora tomó la decisión de comprar carne en volumen, porque salía muy barato, casi a la mitad de precio. Cuando después tuvo casos de enfermedad de los clientes, porque se les echó a perder la carne, obviamente perdió clientes. Son decisiones que si no se toman en grupo, se va uno por la primera oferta, por lo que suena muy bonito, suena muy costeable, busca grandes ahorros, pero corre también grandes riesgos. En el caso también de la empresa de telas, de tapices, también me comentaba precisamente el empresario que la decisión de contratar 4 personas que atendieran fue una mala decisión al final de cuentas.
Fíjate nada más. Y sí, efectivamente, quienes nos están escuchando sabemos que ustedes que tienen su empresa, ha habido decisiones mal tomadas dentro de su propio entorno. Entonces vamos escuchando este programa con un poco de interés para que pudiéramos mejorar. Jacobo Díaz, que está con nosotros, es capacitador y conferencista en temas relacionados con la evolución estratégica de las organizaciones y personas. Él tiene esta especialidad, es una de sus áreas de expertise en el que nos puede ayudar, y precisamente este programa de radio es para ustedes, para que encuentren herramientas y apoyos para mejorar y profesionalizar su empresa. Estamos en Emprende Mujer, yo soy Connie López Negrete y seguimos en un rato más. Adelante. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso, es la 1:35 de la tarde y estamos en Emprende Mujer en el 1040 AM de tu radio. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Yo soy Connie López Negrete y en ausencia y en representación de Claudia Arias, conductora y productora de este programa, tengo el gusto de conducirlo el día de hoy y nos está acompañando con nosotros Jacobo Díaz Armendáriz, que él es un especialista en el tema de disfunciones de las empresas familiares. Jacobo es consultor de negocios y capacitador, además de que es director de su propia empresa general, que se llama Vórtice Coaching Estratégico. Hace un momento estábamos hablando de las empresas familiares y vamos a continuar con el tema porque es bien interesante sobre la toma de decisiones. Es importantísimo la calidad de la toma de decisiones. ¿Para qué? Para que la empresa empiece a cimentarse en lo que está haciendo. Estos ejemplos, Jacobo, que nos estás compartiendo, la mayoría de las empresas pudieran llegar a tener esas decisiones mal tomadas, que lo que cuesta es dinero. Y son datos duros lo que lo refleja, es dinero lo que se está perdiendo y lo que está en juego. Y bueno, yo creo que por ello hay que tomar mucho cuidado en este tema que nos está haciendo el favor de presentar Jacobo el día de hoy. Jacobo, vamos a continuar con el tema si te parece. Sí, cómo no, encantado. Recuerden que la decisión es lo que nos lleva a la acción y a los resultados. Es a través de la decisión que logramos resultados. Si la decisión es buena, los resultados tenderán a ser buenos. ¿Qué sucede con las decisiones cuando se toman a través de una sola persona o de un aparato burocrático que ya está obsoleto? Pues obviamente tienden a ser malas. Pero en cuanto a decisiones aparece otra disfunción que es muy interesante. Las tradiciones que no pueden ser violentadas. ¿A qué se refieren esas tradiciones? Que es bien interesante también esto. Resulta que el fundador, conforme fue avanzando, cuando la fundadora creó la empresa, fue avanzando y nada más ella podía tomar decisiones porque no había nadie más, era sola. Entonces, no es de extrañar que a través de los años ella quiera estar enterada de todo. Y eso es bueno, siempre dicen que hay que cuidar el rancho, ¿no? Sin embargo, existen casos en los cuales las tradiciones que no pueden ser cuestionadas frenan la empresa. ¿Cómo qué ejemplo de tradiciones hablaríamos? ¿Cuáles son algunas de esas tradiciones? Tradiciones, por ejemplo, como, oye, ¿sabes qué? Fíjate que no podemos pagar la nómina, no podemos pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque no está mi mamá. Está de viaje, regresa en una semana, y entonces pagamos recargos, actualizaciones, tenemos broncas con el personal. ¿Por qué? Porque no se sueltan esas tradiciones. Lo mismo en este caso cuando el empresario, el fundador, la fundadora, son los únicos que saben de producción. Fíjate que tenemos un montón de materia prima en el piso, no podemos procesarla porque pues es ella la única que autoriza que se metan esos implementos en otro tipo de producción, que los cambiemos y no está o simplemente no ha tenido tiempo. Es decir, son tradiciones en donde nacen afirmaciones como solo yo tomo decisiones en producción, solo yo firmo cheques, solo yo doy permisos de vacaciones, solo yo permito la contratación. Y no es malo que haya la intervención en la decisión de parte de la fundadora o del fundador, sino la falta de delegación, ¿sí?, que está bloqueada por esas tradiciones que no pueden ser cuestionadas, hace que se impida el crecimiento. Si toda empresa para crecer tiene que aprender a delegar como parte de su funcionalidad, tiene que haber cosas compartidas por las áreas especializadas. ¿Quién tomará decisiones de producción? Pues el que sabe de producción, de ventas el que sabe de ventas, de finanzas el que sabe de finanzas. Y en este caso, si el fundador, la fundadora delegan eso,
ya no habrá problemas con el pago de la nómina, con la indemnización de alguna persona que no tiene que seguir en la empresa, con la entrega de la materia prima a tiempo, con la entrega al cliente sustituto porque el otro no quiso aceptar la producción o los artículos que le mandamos. Todas esas decisiones se delegan en quien puede tomarlas sin mayor problema. Entonces, estas tradiciones, y bueno, pasa mucho que no quiero que nadie tome decisiones, dice la fundadora, de dinero si no estoy yo. Y muchas veces esas decisiones de dinero, sí, provocan costos excesivos. Entonces, las tradiciones, si van ligadas a una funcionalidad productiva, a una búsqueda de resultados productivos, padrísimo. Se vuelven hábitos buenos, sanos, ¿sí? Sanos de la empresa. Cuando no, cuando empiezan a costarle a la empresa, hay que tener cuidado. Y mira Jacobo, que esto de que se convierte en una tradición, también pudiera llegar a afectar al liderazgo del que es el fundador de la empresa, porque vamos analizando ese tema liderazgo que se debe de tener dentro de una empresa familiar, y es en donde todos le den crédito a las decisiones que se vayan tomando, ¿sí? Inclusive en lo que pueda llegar a delegar. Pero sí, eso es muy clave, muy clásico de las empresas familiares, en donde el liderazgo probablemente pudiera existir, pero no existe la delegación. Exacto. ¿Y por qué? Porque es parte de esa tradición, parte de esa costumbre. Yo nada más tomo decisiones, yo soy el que compro, yo soy el que verifico el producto, la materia prima, la producción, y entonces se convierten en personas que trabajan 24 horas y 365 días al año. Y mira que yo me he topado con personas que me dicen, es que yo no me puedo despegar del negocio. Yo no puedo hacer eso porque entonces el negocio se cae. Y déjenme decirles que uno de los puntos que para mí sería esencial es: no se vale ser totalmente necesarios, ¿sí? o indispensables dentro de nuestro propio negocio. Precisamente para ello es la profesionalización de una empresa familiar, para ello es contratar a un buen profesional para que nos pueda decir de qué manera poder conducir nuestra empresa de una manera más sana. ¿Sí? El tema está interesantísimo. A mí me gustaría dar un servicio social, si me lo permites, Jacobo, por favor. Como servicio social quiero comentarles, para cambiar un poquito del tema, perdón, se necesita sangre de cualquier tipo para el señor Pedro Baena Olvera. Él se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Civil Viejo. Para que tengan mayor información sobre esto, yo les pido que se comuniquen con Adriana. Se apellida Adriana Buena. El teléfono es 33 10 53 63 19. Muchas gracias, es parte de lo que este programa hace, es para ayudar a los demás. Recuerden que las líneas de teléfono siguen abiertas, aún tenemos tiempo para aprovechar el profesionalismo de Jacobo, para que pueda sacarlos de alguna duda o que puedan cuestionar algo de lo que estén escuchando en este programa. Las líneas de teléfono es el 31 22 11 90, 36 47 18 83. Mándenos un WhatsApp al 333 822 32 08. Adelante, Jacobo. Me encanta lo que estás comentando, porque precisamente quien es el fundador de la empresa, que tiene en sus manos ese know-how de la empresa, esa forma de cómo realizarlo, y conoce perfectamente la funcionalidad del mismo, pues entonces creo que ya es momento de empezar a abrir un poco más para que empiece a tener manuales de operación, que empiece a trabajar con todo ese tipo de productos que se requieren dentro de la empresa para ir formalizándola. Sí, y fíjate, las tradiciones, como lo mencionaba muy bien Connie hace rato, las tradiciones que se van cuidando en cuanto a que pertenezcan a los hábitos que son productivos para la empresa son buenas. Pero las tradiciones que no frenan, como dijiste, el liderazgo del líder. ¿Por qué? Toda persona que sigue a un líder espera que se confíe en él o en ella. Cuando, sabiendo que él es el mejor para tal o cual función, no se le delega la posibilidad de tomar decisiones en ella, se siente disminuido, pierde confianza y entonces empieza a delegar cada vez más hacia arriba su rayo. Cuando quien tiene que tomar las decisiones no es la persona que más conoce, entonces esta persona que conoce mucho empieza a delegar hacia arriba. Es decir, empieza a decirle al jefe, al director, a la fundadora: oiga, ¿hacemos esto o no? Si mandamos esta mercancía o no, cuando él pudiera tomar la decisión. Pero entonces empieza a perder esa confianza y la empresa se vuelve lenta, se vuelve un elefante blanco que camina muy lento. Y esto es un problema gravísimo, porque entonces no se están cumpliendo los objetivos y entonces el crecimiento también pues se va a tardar.
se va a tardar. Entonces creo que vale la pena que estemos abriendo nuestra mente para recibir estos muy buenos consejos que nos estás dando, Jacobo, muchas gracias. Y bueno, déjenme comentarles que podemos nosotros ya configurar nuestro celular, smartphone, para escuchar este programa de Emprende Mujer. Hay que entrar a Google y hay que configurarlo de manera de m.radiomujer.com.mx. En un rato vamos a continuar con este tema. Yo les invito a que nos llamen al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Gracias y vamos a un corte. Hola, muy buenas tardes, siguen aquí escuchándonos en este programa. Bueno, pues estamos en la recta final ya concretando este tema con nuestro especialista Jacobo Díaz en el tema de disfunciones en las empresas familiares. Realmente este día ha sido muy ágil porque el tema es bellísimo y el tema es tan práctico que se puede aplicar en todas y cada una de las empresas, que yo sé que si tú vas a emprender, tienes que ir tomando nota de este tipo de disfunciones que pudieran suceder en tu empresa para que no caigas en errores y llegues más rápido a la meta final. Pero si tienes tu empresa, aún siendo pequeña o micro, pues empieza a tomar nota, porque es esencial que si tú quieres crecer, pues hagas las cosas con un poco más de cuidado y te des cuenta que actualmente los negocios se hacen de una manera diferente porque estamos en un mundo moderno, ¿sí? Y bueno, México exige que tengamos nosotros empresas consolidadas, empresas firmes, sólidas, que puedan ofrecer empleo a los demás y que tengan crecimiento. Jacobo, vamos continuando con el tema. Yo quiero invitarlos a todos a que nos quede este corte, que si quieren ustedes compartir sus preguntas o retroalimentar el tema, las líneas en el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83, en donde Jessy sigue sus órdenes para poder tomar nota de sus comentarios. El WhatsApp 333 822 3208. Seguimos, Jacobo, para concretar este tema. Claro, por supuesto. Mira, en relación con decisiones también es importante lo siguiente. Nos han preguntado en diferentes talleres y en diferentes procesos de consultoría sobre la disfunción que comentamos en el mes pasado, que se llama pagar de más o de menos a los hijos en los puestos de la empresa. Y las preguntas han ido hacia ¿es bueno o es malo? Sobre este aspecto se acostumbra mucho, y esas son de las tradiciones que no pueden ser violentadas, que la fundadora o el fundador dicen: hijo, quiero que entres aquí y que aprendas, vas a empezar desde abajo. Y entonces le pagan el salario del más bajo nivel que tienen en la empresa. ¿Es bueno o malo? Generalmente la mayoría de las personas, independientemente que cuando chavos no requieren un ingreso grande, ni mucho menos, sí necesitamos de ser valorados. Cuando no tratamos de que los salarios que pagamos, inclusive a nuestros hijos, sean salarios de mercado, los hijos se sienten mal, se sienten menos, se sienten que los están utilizando. Es muy bueno que se quiera enseñar a los hijos y es parte del proceso de la asociación. Nuestra sugerencia es que o se les induce como un periodo como becarios, es decir, hijo, no te invito a trabajar, te invito a que vengas a aprender. Que estés aquí a lo mejor 6 meses, vas a aprender, y ya después, en ese sentido, que se trate siempre de igualar a salarios de mercado. Esta disfunción tiene que ver con el proceso de sucesión. En el proceso de sucesión de la empresa familiar, lo más recomendable es que ésta se va generando paulatinamente. Hay 3 maneras de iniciar la sucesión en la empresa familiar o de llevarla a cabo. Una de ellas es cuando se muere el fundador, que todo el mundo a la carrera, ya se murió mamá, papá, no sé, ¿qué hacemos? No hay testamento, bueno, pues un intestado, ¿quién es albacea? Es un montón de problemas, la verdad, se paraliza la empresa, en fin, pero es una estrategia que termina siendo utilizada. La segunda es en vida del fundador o de la fundadora, pero de manera inmediata. Decía el fundador o la fundadora, sí, empezar la sucesión el lunes de la semana que entra. Y entonces de repente ya el hijo o la hija, tú estás a cargo, adiós. ¿Qué sucede con este aspecto? Pues que falta la experiencia del conocimiento aplicado. Falta que el joven, la joven, entre en la empresa, los colaboradores la conozcan, sepan que ella es
la nueva encargada de esto, la nueva jefa, digamos así, y entonces que se van desarrollando. Y en ese sentido, no es algo que sugerimos nosotros. La sugerencia es que la sucesión incluye este proceso del cual parto para hacer este comentario, que empiecen a trabajar los hijos en la empresa en vida de la fundadora, en vida del fundador. Cuando le faltan a lo mejor 20 años o 30 años todavía para dejarla. ¿Para qué? Para que se vaya familiarizando, para que la vayan conociendo, para que se vayan dando esas relaciones productivas entre los empleados de la empresa, los socios, los proveedores, los clientes y el propio fundador. Entonces, en relación con sueldos altos o bajos para los hijos, sí sugerimos que lo traten de empatar con el proceso de sucesión, salarios de mercado, y que vayan preparando al hijo o a la hija que tiene facilidades para el área productiva en producción, a quien tiene facilidades para el área de ventas, de comercialización, en ventas y en comercialización, o a quien le encanta la administración o la contabilidad, pues obviamente en esos puestos. La disfunción se presenta porque estamos desordenados en la empresa. Entonces, por mencionar un caso, en una empresa comercializadora del norte, resulta que estaba una hija a cargo y todo el mundo la admiraba. Todo el mundo estaba contento, pero ya tenía cerca de un año estando triste y seria. Hasta que un día le preguntaron y les dijo que no le gustaba lo que estaba haciendo. Que ahí lo había puesto la mamá, pero porque no había nadie más. Porque nadie había querido echarse aquel trompo a la uña, nos dijo. Y de repente es pedirle a los hijos que estén ahí sin que les guste el negocio, cuando tienen otros sueños en su vida. Exactamente, esa persona en realidad al externarlo le ayudó mucho. Bueno, les confieso que terminó gustando el trabajo, pero hacía falta que alguien le escuchara de que le habían puesto de manera impositiva, no habiendo querido, y entonces se superó aquella disfunción. Fíjate que esto sucede, Jacobo, en muchísimas de las empresas, y tú que nos estás escuchando, si tienes tu empresa, para ese plan de sucesión, que probablemente tus hijos ya estén por casarse o ya se casaron, ¿sí? Entonces ya es momento de que lo empieces a considerar con una formalidad, ¿sí? En que primero en saber el perfil profesional y de capacidades que tenga tu hijo para poder cubrir determinado cargo, ¿sí? Después analizando perfectamente bien si han tenido ese campo de entrenamiento que es la misma empresa, ¿sí? Y que conozcan cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque para suceder en la empresa, pues primero se requiere conocer las tripas de la misma. Por supuesto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no vayas a salirte de la línea de que el fundador de esa empresa, el que tuvo esa idea de negocio, te la cambie. Entonces, este es un punto que como disfunción, creo que todos quienes nos están escuchando, pues puedan, ahora sí que tomar nota para que puedan llevar a un buen fin su empresa, ¿sí? Tenemos otro comentario aquí, y es de Paulina. Muchas gracias, Paulina, por tu comentario. Nos dice, qué buen programa, saludos a la conductora y al invitado. Gracias, Paulina. Te mandan saludos, Jacobo, gracias. Y les encanta el tema. Pues es un tema valiosísimo. A mí me gustaría que cerráramos con algo de broche de oro con este tema, que vale la pena, y vamos motivando a quienes nos escuchan, Jacobo, para que empiecen hoy a tratar de profesionalizar su empresa. Hay una disfunción que le encanta a la gente convivir con los procesos de consultoría, los talleres y programas como este, y ahí va. La empresa familiar ha sido atendida durante mucho tiempo de manera individual, como nació con el fundador. Y por lo tanto su costo fiscal es individualizado. Hay muchas estrategias que son diferentes para una empresa familiar que para una que no lo es. Hay deducciones que la empresa familiar tiene que la empresa individual no tiene, que la empresa de propiedad privada no tiene y la empresa familiar sí tiene. Entonces, es importante que analicen en compañía de un buen especialista su estructura fiscal, su estructura de costos fiscales, porque esta la dejamos como dices, Connie, para cerrar con broche de oro, porque afortunadamente acompañando a empresas familiares hemos logrado importantísimos ahorros en esa estructura que se vienen convirtiendo en costos porque no se analiza qué tipo de estructura es la más conveniente en el aspecto fiscal. Sugerencia, hagan un análisis de cómo están calculando sus diferentes impuestos y las deducciones que están aplicando. Las deducciones ya no deben ser las deducciones de una persona, sino de una empresa familiar. Y eso, créanme,
nos abre una posibilidad de deducciones que no se utilizan en otras empresas. Pues Jacobo, verdaderamente un gran programa, un gran tema, que es un costo-beneficio tener consultores profesionales como tú dentro de las empresas. Tome nota, por favor, de ello, y creo que tenemos una llamada y ahorita muy breve lo vamos a decir. Nos piden los datos de nuestro invitado. Jacobo, ¿dónde te pueden localizar? Gracias, mi nombre es Jacobo Díaz. Mi teléfono 33 14 11 85 92, celular 33 14 11 85 92. Con mucho gusto atenderé sus llamadas. No, pues muchas gracias y déjenme agradecerles a todos ustedes haber escuchado el programa del día de hoy. Aquí en Emprende Mujer, si ustedes necesitan los datos de Jacobo para que sea invitado a sus empresas y que les haga una revisión de ver cómo se encuentran, por supuesto que aquí también se los podemos otorgar. Jacobo, no me resta más que agradecerte que haber estado aquí con nosotros. Gracias, y yo a Claudia Arias como productora y conductora de este programa, el haberme dado la oportunidad de haber conducido este programa. Les agradezco mucho, pasen un bonito fin de semana y muchas gracias por escucharnos.